Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Cabina de Control, Radio Impacto de Dios 97.9 y desde Tuxtla Gutiérrez para todas las naciones. Y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de pues compartir un mensaje que Dios nos ha dado, titularle pues las 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y bueno, lo sustentamos en el pasaje bíblico que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 11, que dice, del 10 y 11, versículo 10 y 11, que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Padre Santo, que usted sea haciendo correr velozmente su palabra a los 4 vientos y llegue a los corazones, Señor, y sea de edificación y reflexión, Señor, en cada uno de los escuchas. Señor Dios nuestro, que usted sea usando mis labios y mi corazón, y sea su Santo Espíritu enseñándonos y guiándonos. Todo esto se lo ruego en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis es hablar de la revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio al siervo Juan, uno de sus discípulos, y el menor es el escritor del libro de San Juan, las 3 epístolas de Juan, y también Apocalipsis. Cuando él estaba preso en la isla de Patmos, Dios le dio allá en su vejez, pues ya tenía más de 90 años, y pues fue el más anciano y el discípulo de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el que murió al último. Y bueno, estas cartas que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le revela a Juan, es para que las escriba. Y bueno, ¿y dónde quedan estos lugares? Estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Quedan en Asia Menor, ¿sí? Al norte de Patmos, de Grecia. Están en un semicírculo todas estas iglesias, como que en fila. Se pasa primero por Éfeso, ahí comienza, pero luego por Esmirna, luego por Pérgamo, luego por Tiatira, por Sardis, por Filadelfia y Laodicea. O sea que finalmente, pero lo hermoso es de que pues eso no se, el sueño, la visión no se lo puso Juan, sino nuestro Señor Jesucristo, que es quien le dijo a él, yo soy el Alfa y Omega, ¿sí? Es eterno nuestro Señor Jesucristo, el primero y el último. Y luego le da la orden: escribe en un libro lo que ves. Y esta visión la escribió y se le da la orden que lo envíe a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, estas iglesias tienen
pues primeramente el 7 es un número precioso que simboliza la plenitud y el conocimiento de Dios. Y bueno, estas 7 iglesias, cada una representa a cada una de las iglesias que hay esparcidas en toda la tierra, aunque algunos estudiosos también la ubican en las 7 dispensaciones o 7 tiempos, 7 periodos de la iglesia desde nuestro Señor Jesucristo, comenzando en el año 33 cuando Él fue crucificado, y entonces pues se le llama al primer periodo la época de la iglesia apostólica. Y bueno, es desde el año 33 hasta el año 100 después de Cristo. Y del año 100 al 313 en tiempos de Constantino es la iglesia primitiva. Bien, a la iglesia apostólica se le denomina entonces el periodo de la iglesia de Éfeso. Del 100 al 313 Esmirna, del 313 al 475 Pérgamo, del 475 al 1400 la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis del 1400 a 1650, la de Filadelfia 1650 al 1900, ya la época moderna, y ya en la época actual del 1900 al 2017, pues es la iglesia de Laodicea, es la 7ª iglesia, y cada una tiene sus características en la forma en que nuestro Señor Jesucristo les hace una especie de diagnóstico para mostrarle sus cualidades, pero también sus carencias, sus defectos de las iglesias. Y en esto van todas las iglesias en la actualidad, como para escuchar cuáles son las características de cada una de estas iglesias y ver en cuál de las iglesias una congregación se ubica. Porque no es precisamente, aunque estudiosos piensan que estamos en el tiempo de la Odisea, este tiempo, si valoramos, pues se trata de un tiempo de indiferencia a la búsqueda de Dios. Es un tiempo difícil en el que el amor de muchos se enfría. Es un tiempo difícil en el que hay mucha apostasía, hombres amadores de sí mismos que buscan más de los deleites que de Dios. Pero bueno, comenzando entonces desde la iglesia de Éfeso, vamos a encontrar que en las cartas siempre hay un elogio, una nota laudatoria, es decir, un reconocimiento de las cosas que están bien dentro de la iglesia. Y bueno, en la iglesia de Éfeso dice nuestro Señor Jesucristo, escribe, le dice al siervo Juan, al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribir al ángel de la iglesia es escribirle al pastor que está a cargo de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, refiriéndose a las 7 iglesias, y que nuestro Señor Jesucristo es el que anda en medio. Y bueno, Él dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. O sea, lo está elogiando de lo que hace, su arduo trabajo en la obra del Señor y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, es decir, a los que estando aún, no solo los malos del mundo, sino los que están dentro de la iglesia, a veces también solemos ser malos, y malos de diferentes maneras. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra, y pues los árboles malos dan malos frutos, así las personas
malas dan malos frutos. Y aquí en Filadelfia, pues son cristianos que ellos han probado, que han soportado a los malos, que han tenido paciencia y arduo trabajo, que han probado también a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, porque pues tenemos que entender que los 5 ministerios, así el de apóstol como el de profeta, como el de evangelista, pastores o maestros, pues también hay falsos maestros, falsos apóstoles, y eso está escrito también en Mateo 24. Y bueno, los ha hallado mentirosos, y no solo eso, sino que han tenido paciencia y han sufrido esas situaciones y han trabajado arduamente por amor al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no han desmayado, ¿sí? Entonces esto es un elogio, es una nota de felicitación la que reciben por todo este trabajo, por este esfuerzo, por esa paciencia, por esa entrega en la obra de Dios. Pero también le dice Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y bueno, en esto le va a todo siervo, sierva, a todo ministro, a todo congregante, el hecho de que puede ser de que haya servido mucho, que trabaje con denuedo en la obra del Señor, pero hay algo que tiene Dios contra cada siervo, cada sierva que haya dejado su primer amor. O sea, es lo más triste y lo más difícil. O sea, si no tengo amor, de nada me sirve. Y pues los seres humanos a veces trabajamos, hacemos la obra, luchamos y tratamos de agradar a Dios evangelizando, enseñando, orando por los enfermos, yendo y en cada uno de los ministerios haciendo la obra del Señor. Pero lo triste es cuando un ministro, un siervo de Dios, deja su primer amor, es decir, deja de orar, deja de leer la palabra, de tanto afán y también de trabajo, aunque sea espiritual, pero si abandona su familia, su casa, si su relación, si su trato es incorrecto, entonces también le falta amor. Y si le falta amor al prójimo, ya también le falta amor hacia nuestro Señor Jesucristo. O sea, ha perdido tener comunión con su Santo Espíritu, a estar en intimidad para tener acercamiento, intimidad, en oración, en comunión con Dios. Por lo tanto, todo el trabajo que haya hecho, el arduo trabajo, la paciencia, el soportar a los malos, el probar a los que se dicen ser apóstoles, el tener discernimiento de espíritus, el ir a orar, el haber sufrido y tenido paciencia y trabajado arduamente por amor al nombre de Jesucristo nuestro Señor, pero se viene abajo con la falta de amor, porque si no tengo amor, vengo a ser como campana que retiñe, dice la palabra en 1 Corintios 12, me parece que está y entonces en el 13, capítulo 13. Entonces, recuerda, ahí ya viene una censura, una recomendación o exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Así que Dios en su misericordia nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos, porque Dios no quiere quitarnos nuestro candelero, sino bendecirnos para que volvamos a estar con esa llenura y con nuestro primer amor, ¿sí? Así que hay cosas que aplaude Dios de la vida de
de un cristiano que se encuentra en Éfeso, pero que puede estar en la congregación suya, puede ser un reflejo de su propia congregación, del lugar donde usted asiste, ¿sí? Y que tienes esto, dice también a tu favor, dice nuestro Señor Jesucristo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son estas obras de los nicolaitas? Bueno, son los que aman las primeras bancas, las primeras sillas, los que trabajan para expandir el reino, para trabajar fuertemente para que se crezca en número rápido una congregación, pero que solo es ese el afán y solo es ese el deseo, pero ha dejado su primer amor. O sea, nada más está luchando para engrosar el número de cristianos, pero está viniendo a ser puente, porque está amando el tener dominio de un pueblo cristiano, de crecer ese número, porque pues bueno, viene esta nicolaitas de dos acepciones, según estudiosos, Laos, pueblo, Nico, el dominar, el ejercer, el tener dominio público. Y bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el elogio en Éfeso es rechazar el mal, el perseverar, el ser paciente, eso es bueno. Pero la censura, la crítica, la observación es su amor por Cristo, ya no es ferviente, ya no está en su primer momento en que con alegría, con gozo iba, predicaba, evangelizaba, oraba por los enfermos, se movía y estaba atento a las necesidades diversas y al servicio de la iglesia, pero ahora ha decaído su servicio. Entonces dice nuestro Señor: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que, ¿cuál es la instrucción? Vuelve a tu primer amor, obra como lo hacías al principio, para que entonces goces nuevamente del árbol de la vida, dice el Señor. Y bueno, la iglesia de Esmirna la primera es una iglesia pues sin amor, pero ahora vamos a hablar de una iglesia perseguida. Esta iglesia pues es una iglesia que pues ha sido fiel y se le da el consejo de que siga haciéndolo y hasta la muerte, o sea que no tema ni aún la muerte. Dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que había en Esmirna un poco de tristeza, pero Dios le está recompensando diciendo que conoce sus obras. O sea que nuestro Señor Jesucristo conoce las obras de cada una de las iglesias, no solo de las 7 que vienen a ser modelos de todas las iglesias del mundo, pero también de la congregación donde usted está o la que usted dirige. Y bueno, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero a pesar de esa pobreza tú eres rico, ¿sí? Tú eres rico en Cristo Jesús. Y no importa si pasas carencias, si tienes dificultades económicas y pasas por momentos difíciles que aún la comida te falta, pero eres rico delante de nuestro Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
y la blasfemia. O sea, conoce también la blasfemia de los que dicen ser apóstoles y no lo son, que dicen ser pastores y no lo son, que evangelistas y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sí? Así que está diciendo que pues el calumniador, el acusador de nuestros hermanos está detrás de los perseguidores. Y bueno, aunque es simbólico el número 10, porque vamos a encontrar en la numerología bíblica muchos números que tienen un determinado simbolismo, pero no para que lo veamos místicamente ni supersticiosamente, simplemente es un número simbólico y bueno, y es breve. Entonces vemos de que va a ser probado, o sea que todo ser humano puede ser probado. Pablo lo fue, Silas lo fueron encarcelados en Filipos, por ejemplo, estuvieron, pero no temas lo que vas a padecer, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ya saben ustedes que la muerte segunda es la muerte después, o sea que nosotros, por ejemplo, vivimos, pero si muriéramos, tenemos que volver a resucitar, ser juzgados, para que luego, conforme dice Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 15, es muy triste, ¿verdad? En el 20:15, cuando dice, desde el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces esta es la muerte segunda, cuando el nombre de nosotros en aquel día del juicio final, entonces no esté nuestro nombre, va a ser muy triste, y esta es la muerte segunda. Por eso es invitarles hoy que tenemos vida, recibir a nuestro Señor Jesucristo y empezar a vivir conforme su santa voluntad, amarle con todo nuestro corazón, amar a Dios con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ponernos a cuenta con todos nuestros seres queridos, con todos nuestros hermanos, con todos nuestros conocidos, con todos nuestros vecinos, con todas nuestras autoridades, ponernos en paz, para que sigamos la paz y la santidad, porque dice la palabra en Hebreos 12:14 que sin la paz y la santidad no veremos al Señor, no estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. Él le dice, no temas lo que vas a padecer. Y bueno, no hay ninguna crítica contra Esmirna, sino que al contrario, se le anima a seguir siendo fiel hasta la muerte, porque tiene la promesa de la corona de vida. Así que si su congregación está en esta situación de gozo, de alegría, de presencia del Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús, está llena del amor de Cristo y por Cristo, entonces, y por el prójimo, entonces es una iglesia bendecida como la de Esmirna. Pero ahora nos vamos a la tercera iglesia, que es la de Pérgamo. Y bueno, en esta iglesia vemos que esta iglesia es una iglesia un poco acomodaticia. Esta iglesia se acomoda a las situaciones, es un poco así como un poco política. Veamos lo que dice la palabra, y que mejor sea la palabra la que nos va explicando. Dice que escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, viene el elogio. Yo conozco tus obras y sé y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Miren, ahí donde mora esta iglesia en Pérgamo,
está el trono de Satanás. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, es que allí en Pérgamo solían recibir al rey, al emperador de Roma, y coronarlo y tratarlo como un dios y darle pleitesía, y en lugar de al Dios verdadero, al emperador. Pero tenía también sus ídolos. A Zeus, por ejemplo, era una estatua enorme que estaba sobre una gran base de una enorme altura, más alta que aún la estatua que había erigido Nabucodonosor, que tenía 30 metros, y esta de Zeus tenía mucho más. Pero no solo, también ahí en Pérgamo tenían otros dioses como Esculapio, que es prácticamente la serpiente que tienen en un asta los médicos cuando hacen sus protestas médicas de servir con lealtad, con amor a todos los pacientes, pues, pero es con una serpiente, y ese es Esculapio. Y bueno, ellos lo tenían, y tenían otros dioses, Afrodita y otros más. Y bueno, pues es esta tierra, por eso se le llama donde está el trono de Satanás. Pero ahí vivían ellos, esta iglesia en medio, y pero no habían negado el nombre de Jesucristo. Ellos retenían el nombre de nuestro Señor y no habían negado su fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea que Antipas era también un pastor que vivió ahí en esos lugares y que fue fiel, pero que los que no estaban de acuerdo con su amor por Cristo y su servicio a Dios, pues terminaron quitándole la vida en ese lugar. Y bueno, nuestro Señor también le hace una exhortación a la iglesia de Pérgamo y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Así que esto hacía el profeta Balaam. Hay profetas, evangelistas, pastores que, pues, si llegan a hacer la obra con afán de ganancia, y más si es deshonesta, entonces Balaam, eso es lo que le había hecho seguir a Balac, porque deseaba ser premiado. Es más, le llevaron dones, regalos, para que él pudiera maldecir al pueblo de Israel, pero Jehová nuestro Dios no se lo permitió. Nadie puede maldecir al que Dios bendice, y un cristiano, un pastor, un evangelista fiel a Dios no puede ser maldecido. Es Dios que lo guarda y lo bendice. Y bueno, entonces esta iglesia, pues también tenía, dice ahí, aparte de ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, porque incluso tuvieron que dio orden Dios para que exterminaran a los perversos que habían cometido tal, que los mataran. Y bueno, fueron destruidos. Eso se ve en el libro de Números, capítulo 24 y versículo 14. Pero bueno, ahorita no leeríamos este tiempo de destrucción. Bueno, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Entonces es una invitación también para que todo aquel que ese es el diagnóstico para ver sus fortalezas o sus debilidades en que se encuentra cada una de las iglesias. Pero esta iglesia de Pérgamo es una iglesia que se acomoda, que tiene ahí a los que
que retienen la doctrina, o sea, que no los exhortan, no, miran, por ejemplo, que cometen determinados pecados, errores, miembros de la iglesia, y no les dicen nada. Y entonces eso Dios no le agrada, sino que debe de corregir con amor, por supuesto, con la gracia de Dios, pero sí deben ser exhortados y deben recibir disciplina, o debemos, es más claro, ¿verdad? Debemos recibir disciplina. ¿Para qué? Para que un pueblo con profecía, un pueblo disciplinado, va a caminar bien. Es para su bien la disciplina, produce frutos de justicia. Y bueno, el que tiene oídos para oír, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿sí?, daré a comer del maná escondido. El maná es el pan que bajó del cielo, ¿sí? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, una relación muy personal entre Dios y cada uno, y va a tener la certeza de que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Y bueno, luego tenemos otra iglesia, la de Tiatira. Y bueno, aquí en la iglesia, en la de Pérgamo, pues vimos que pues mantienen la fe, pero tiene el problema de tolerar las inmoralidades, la herejía, la idolatría, y por eso le dicen arrepiéntete. O sea, estás a tiempo, arrepiéntete de todas estas cosas y endereza tus pasos, dice Dios. Y entonces la promesa de que va a darnos del maná escondido, es decir, del pan que baja del cielo, nos va a bendecir. Y el libro la iglesia de Tiatira también lo vemos en el capítulo 2 y versículo 18. Esta iglesia de Tiatira es una iglesia corrupta. Dice así, él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, o sea, nuestro Señor Jesucristo, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, es una persona que ha venido aumentando día a día, que ha ampliado su manto, que ha aumentado sus actividades. Toda la obra le ha tenido amor, fe, servicio y paciencia, y ya las últimas obras son más grandes todavía que las primeras. Pero le dice, exhortándolo nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y pues ya conocemos la vida de Jezabel, cómo ella tenía profetas falsos, cómo ella se fue contra los verdaderos profetas de Dios, contra Elías, y cómo terminó su vida por causa de su pecado y de su maldad. Ella era una mujer insubordinada que tomaba el poder del esposo del rey Acab, y ella era la que gobernaba. Ese es el espíritu de Jezabel, cuando una mujer quiere gobernar a su esposo, cuando una mujer quiere sublevarse, hacer cosas que son contra la santa voluntad de Dios. Por eso es de que, como estas personas sabían en una de las iglesias que el apóstol Pablo llegó, pues le dijo: no permito a la mujer tener dominio
sobre el varón. Y bueno, aquí dice que que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, es decir, de su insubordinación, de todo lo que está haciendo espiritualmente, pero no en la dirección de Dios. Entonces, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y aquí es también donde todo siervo, toda sierva, todo cristiano debe estar atento y oír para obedecer a Dios y para ser fiel con Dios y obedecer a nuestros pastores y caminar correctamente en la dirección de Dios cuando como Pablo dice, imiten mi fe. Es decir, caminaba en la dirección de Dios y quiere que todos seamos obedientes. Bueno, y dice también la palabra, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, todo lo que el hombre siembre y todo ministerio que siembre para sí propio va a tener repercusiones pues contrarias si no sembró de corazón, con amor, con voluntad a Dios, si lo hizo bajo otros términos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea que hay personas que tienen lavadas sus ropas, personas inocentes, limpias, también son trigo dentro de las congregaciones. Hay paz, tranquilidad y Dios conoce a cada uno. Pero dice, los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Y bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora nos vamos con otra iglesia, la iglesia de Sardis. Esta iglesia es una iglesia muerta, o sea que hay veces que tenemos conocimiento como que vivimos, pero estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que Dios nos dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces aquí nos habla Dios, porque nosotros podemos llegar a estar creyendo que estamos vivos, que estamos bien delante de Dios, pero Dios, que conoce nuestras obras, sabe si estamos verdaderamente vivos. Nuestro espíritu da testimonio de ello, porque nos sentimos en paz, tranquilos, gozosos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si no lo estamos haciendo, nos está diciendo Dios: vuélvete, arrepiéntete, comienza de nuevo. Eso está diciendo Dios. Y bueno, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dios conoce a las personas que son dignas. Muchas veces las personas más humildes, las que solo se le ve fiel, que llegan, pero nunca comentan mucho, nunca platican, pero cuando se les saluda siempre tienen una sonrisa, pocas palabras, pero mucho amor. Estas personas pueden sorprender incluso a todos los que podamos decir que ayunamos, que oramos, que hacemos obras, pero si no tenemos amor, de nada nos falta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas personas que no han manchado sus vestiduras andarán
con nuestro Señor Jesucristo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y dice nuestro Señor en el capítulo 3 y versículo 5 de Apocalipsis, que no borrará su nombre del libro de la vida. Es decir, el día que recibimos a Cristo Jesús, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y entonces no se avergüenza nuestro Señor Jesucristo de confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles, porque nosotros no nos hemos avergonzado de Él, porque nosotros le hemos amado, porque Él nos amó primero, le recibimos en nuestro corazón y le buscamos y le anhelamos. Tenga misericordia de todos nosotros, de todos los que escuchan, pero también de nosotros. Y bueno, la iglesia fiel, aquí hay otra iglesia fiel como la primera que vimos, cuando la segunda iglesia, la de Esmirna, la que no se le halló ninguna crítica, ninguna censura, a la que se le dio por instrucción: sé fiel hasta la muerte. Ahora vamos a ver también, así como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es una iglesia fiel, es la sexta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sí, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que una persona puede ser muy humilde, puede ser débil físicamente, puede ser que ya se le agotaron las energías y por eso tiene poca fuerza, pero tiene algo muy importante: ha guardado la palabra de nuestro Señor Jesucristo y no ha negado su santo nombre. Alabado sea Dios por estas personas, y Dios tenga misericordia y nosotros también lo alcancemos. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sí? Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea que aquí Dios está dando carta de elogio, le está dando una carta laudatoria, o sea, de felicitación a los que se portan bien y no han negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a los que han guardado su palabra, aunque tengan poca fuerza. Pero a los que se dicen ser judíos y no lo son, y que mienten, pues ellos los va a hacer que se postren ante sus pies. ¿Sí? Entonces miren, aquí está hablando a los que se dicen ser judíos y no lo son, es todos aquellos que mienten, todos aquellos que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas, que dicen ser evangelistas, pastores y maestros o cualquier otro ministerio, salmistas, y no lo son. Entonces, para que no mientan, porque la misma palabra dice: no mentirás. ¿Sí? Entonces, el mentir es uno de los pecados fuertes que están escritos en la ley de Moisés, la tabla de los 10 mandamientos: no mentirás. Entonces aquí dice: a los que mienten, ¿sí?, haré que vengan y se postren a tus pies. O sea, se van a ir a postrar a los pies de los que se portan bien. Bueno, dice luego: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Le dice a los que tienen poca fuerza pero han guardado la palabra y no han negado su santo nombre: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y en esto estudiosos piensan que en la gran tribulación, por eso no entrarán los que no han negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no entrarán en la gran tribulación, ¿sí? Es porque va a venir la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, la gran tribulación, para probar a los que moran. Entonces, también en nuestro tiempo, ¿cómo se aplica?
pues cuando hay demasiada tribulación, problemas, nos va a librar Dios, ¿sí?, de la hora de la prueba que ha de venir. Y bueno, he aquí, dice nuestro Señor Jesucristo, y esta es promesa de su pronta venida, de la segunda venida de nuestro Señor: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor y Salvador, para que nosotros retengamos lo que tenemos, para que ninguno tome nuestra corona. O sea, que para que seamos fieles, para que sigamos caminando conforme su santa voluntad, pidiéndole a Dios para que lavemos nuestras ropas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para que pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo, para ser más claros, ¿verdad? Para que nosotros nos arrepintamos y cada día: Señor, ten misericordia, perdona nuestros pecados, límpianos y ayúdanos a que no cometamos más este error. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, vamos llegando a la última iglesia, es la séptima. Y esta iglesia es una iglesia tibia. Es la iglesia que, conforme los estudiosos piensan, se refiere a los tiempos actuales. Es desde el año 1900 hasta la fecha de hoy, en el año 2017. Y bueno, es los tiempos actuales. Por eso dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y pues ustedes saben, hay cosas que nos agradan bien frías de refrigerador, o bien calientito, como cuando hay mucho frío allá en San Cristóbal y toma uno un cafecito caliente, un chocolatito, y qué sabroso. Pero cuando uno toma cosas tibias, a veces uno como que siente deseos de echarlo fuera. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo quiere comparar la vida de un verdadero creyente: es caliente, y los fríos pues definitivamente están alejados de Dios, pero los tibios están con un pie adentro y un pie afuera. Y Dios quiere que nosotros nos corrijamos. Por eso nos dice: ojalá fueses frío o caliente, ya se sabría si vas a estar conmigo o no, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y bueno, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que el que tiene mucho dinero, el que ya, pues llega un momento en que se contempla con, pues ya en vivir una vida cómoda, una vida pues tibia delante de Dios, come, bebe, engorda, pero para él, pero es rico para él, y siente que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, pero lo que no sabe, que delante de Dios es un desventurado. Es decir, que él no es aventurado, él no es bienaventurado, sino desventurado. Él es miserable, es codicioso, es pobre, ciego y desnudo delante de Dios. O sea, no hizo tesoros para el cielo. Por lo tanto, dice nuestro Señor: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Por ejemplo, hubo un hombre que se subió en un sicómoro, y él con sus bienes dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno le he defraudado, le devuelvo al 4 por 1. Y bueno, Zaqueo
ese día se le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que él fue rico para con Dios, porque él compró oro refinado en fuego de parte de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego también dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Este colirio es espiritual, para que veamos la gloria de Dios, o sea, haciendo el bien. ¿Lo pudo ver Zaqueo? Sí, él compró oro refinado en fuego para que fuera verdaderamente rico, o sea, cambió las riquezas terrenales por las riquezas celestiales. Y luego dice nuestro Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Bueno, y perdón, ya había leído esto y ahora vamos al 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este consejo es para todos, estimados hermanos, hermanas, y Dios nos los da en cada congregación, para que cada uno pensemos y diagnostiquemos en cuál iglesia perteneceremos, cuál será la que más se acopla a nuestra iglesia, a nuestra forma de vivir, forma de ser. Y luego dice la palabra, si alguno oye, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estimados, ha sido breve, pero me ha puesto en mi corazón el compartir para que pudieran escuchar ustedes, y pueden ustedes leerlo en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 para conocer el estado de estas iglesias, como nuestro Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan para que escriba a cada uno de los ángeles de las 7 iglesias, a los 7 ángeles, para que cada uno conozca la situación en que se encuentra, pero en este diagnóstico para que pueda corregir lo que es corregible en sus vidas espirituales, para que puedan ser salvos, ya que nuestro Señor Jesucristo quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Y pues es por eso que Él toca a la puerta de nuestro corazón. Para despedirme leo nuevamente Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. He aquí, dice nuestro Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú has escuchado y deseas recibir a nuestro Señor Jesucristo y abrirle las puertas, no solo de tu casa, pero también de tu corazón, haz conmigo una oración para recibirle y yo te ayudo en este momento. Cierra tus ojos donde te encuentras, abre tu corazón y di conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por favor, te ruego que perdones mis pecados desde el día en que nací, cuando ya tuve uso de razón, hasta el día de hoy, Señor, y enséñeme a vivir conforme su santa voluntad y guíeme con su santo Espíritu a toda verdad. Por mi parte le abro mi corazón y le recibo como mi Señor y Salvador. Darle gracias, Padre eterno, por inscribir mi nombre en su libro de la vida y por recibirme como su Hijo. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y puedan ahora leer la Biblia y congregarse. Amén y amén. Santo es mi Salvador, el Dios, poderoso Dios. Él proclamó todo esto a toda la creación, y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alzó en aquel Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Cabina de Control, Radio Impacto de Dios 95.